Bienvenidos a Saddleback Online. ¡Los amo! Hoy continuamos con la serie El Mejor Camino. Es la segunda semana, así que empezamos viendo la mejor forma de vivir que Jesús nos ofrece. Y esta semana yo pensé, al prepararme, empecé a pensar en la realidad de que a menudo en la vida necesitamos que nos muestren cómo hacer lo que intentamos hacer en la vida. De hecho, yo he estado intentando surfear. He tratado de hacerlo con mi hija, de pararme en la tabla y no puedo, me trabo una y otra vez y me caigo. Y es una gran ilustración espiritual. Esta semana también fui y David Stone, el pastor de alabanza del campus de Lake Forest, solía ser instructor de surfeo. Él me alentó y me pude parar en la tabla por primera vez. Entonces me siento como nuevo. Así es. Tengo otra historia. Estuve jugando pickleball, pero me cuesta mucho. ¿Cuántos de aquí juegan pickleball solo por curiosidad en todos los campus? Es genial a los campus internacionales, por si no saben, búsquenlo en línea, estará en las Olimpiadas. Es un gran deporte, es el deporte más famoso y soy muy malo jugando. No sé sacar en pickleball y mi hijo siempre gana y hoy me dijo, veamos un video en YouTube sobre el saque. Le dije, qué buena idea. Lo vimos, él me ganaba antes, pero lo vencí 11-0 el siguiente juego cuando aprendí a sacar. Bien, lo digo sin jactarme, porque solo debemos jactarnos en el Señor, pero lo digo porque me demostró que a veces en la vida solo necesitas a un maestro, necesitas a alguien que te enseñe cómo, a alguien que te diga, así es como se hace. Y cuando Jesús vino, nadie entendió la humanidad mejor que Jesús. Nadie entendió la complejidad del alma humana más que el Maestro, el Señor Jesús. Y al venir nos dio el camino a una vida mejor. Y lo dijo en Mateo 7, versículo 13. Oye el pasaje. Este es el tema central de nuestra serie. Dijo, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Jesús nos dice todo esto como una invitación a una vida superior. Así que lo bueno es que, sin importar dónde estés en tu camino espiritual, si esta es tu primera vez en la iglesia, o si es tu primera vez escuchando un mensaje sobre Jesús, o si has venido por décadas, hoy hay una invitación de Jesús a un mejor camino en la vida. Y lo que dijo es esto. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Jesús está invitándote, invita a todos a este mejor camino. Estamos viendo los diferentes componentes de sus enseñanzas. Primero hablamos sobre orar, pero hoy quiero empezar un tema muy significativo e importante y es la invitación que Jesús nos está haciendo a servir. Cuando oyes de servir, de seguro que te vienen muchas cosas a la mente y pasaremos unos momentos viendo la invitación de Jesús a vivir una vida al revés, que es lo que lleva a una vida plena. Y mi meta de hoy es, con la gracia de Dios, con su palabra, convencerte de creer que Dios, con su palabra, convencerte de creer que Dios te está invitando a vivir en completa plenitud, aprendiendo a servir como Jesús nos sirvió. Y al hacer esto hoy, si tienes tus notas, voy a pedirte que las saques ahora. Vamos a ver un pasaje en particular y les daré unas lecciones prácticas de servicio al terminar. Pero quiero ver el pasaje y quiero que veamos la conversación entre Jesús y sus discípulos. Es interesante. Si te das cuenta que ya vimos una conversación entre Jesús y sus discípulos, y en esa conversación que tuvo Jesús hay un padre que se acerca a pedir algo. Hoy veremos a una madre venir a Jesús a pedirle algo por sus hijos. Y comienza en Mateo capítulo 20, desde el versículo 17. Dice, mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén, quiero que imagines que tenían que subir hacia Jerusalén. Ascendían, iban camino arriba hacia la ciudad. Este era un viaje que hacían mucho como judíos hacia Jerusalén, la peregrinación hacia la ciudad santa de Jerusalén. Así que iban todos juntos. Y dice, tomó aparte a los 12 discípulos en el camino y les dijo,
Ahora vamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre, Jesús, hablaba de sí mismo. Será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Nos has hecho pensar, Jesús, nosotros no estábamos esperando que tú, como Mesías, nos digas que te crucificarán, porque sus discípulos seguro que pensaban, lo puedes verlo claramente por lo que preguntan, esperaban un líder político que los libere de la opresión del gobierno romano. Así que Jesús les cambió la historia y les dijo, en realidad, lo que se imaginan o su visión, su sueño del Mesías, es diferente a lo que yo vengo. De hecho, yo vine a morir en la cruz. Me van a azotar, me van a golpear, me van a crucificar y al final voy a resucitar de la muerte. Imagínate esa conversación, ¿sí? Quiero que intentes ponerte en el lugar de los discípulos. Estás subiendo a la ciudad santa, estás oyendo sobre su muerte y mientras suben algo pasa. Jesús les dice, en mi mente, ahora esto es lo que estoy pensando. Esto es lo que está ocupando mi mente ahora. Voy a ser crucificado por los pecados del mundo. Uno creería que los discípulos están meditando, haciendo preguntas, queriendo entender la cruz. Pero luego ocurre esto. Aquí están los discípulos. Jesús les dice, me van a crucificar y resucitaré. Entonces, la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, se acercó a Jesús. Seguro te preguntas, fue la idea de los hijos preguntar, ¿verdad? Y seguro que fue así, en base al contexto de la historia que ya llevaron a Jesús. Mamá, ¿puedes hablar con Jesús por nosotros? ¿Puedes pedirle una cosa? Y la madre viene y se postra ante Jesús con el pedido. Le pidió un favor y Jesús le preguntó, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que me quieres pedir? Lo poderoso de una petición es que al pedir revelas tu interior. Cada vez que oras se revela lo que hay en tu corazón. Cada vez que mis hijos me piden algo, me muestran lo que quieren y me piden muchas cosas, ¿sabes? Quiero jugar fútbol, quiero un auto nuevo, no lo creo, quiero un teléfono. Se ve lo que tienen dentro cuando piden. La madre pide un favor con sus dos hijos. ¿Qué quieres?, preguntó Jesús. Ella le dijo, ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mi pedido, Jesús, es cómo vas a establecer tu reino y vas a tener unos tronos a cada lado. Habrá lugares prominentes y posiciones de poder y alguien tiene que estar a un lado y alguien tiene que estar al otro. ¿Por qué no mis hijos? Esta madre le pide a Jesús las posiciones de más jerarquía cuando por fin establezca su reino. Y lo peor de todo es que él estaba diciéndoles que lo iban a crucificar cuando le dicen, ¿nos puedes dar asientos cómodos cuando establezcas tu reino? ¿Nos puedes dar un trono, Jesús? Lo que me revela a mí personalmente es que a menudo en mi vida siento que me acerco a Jesús con cosas, pero aquello que Dios tiene en mente es tan diferente de las cosas que yo pienso. Porque Dios tiene planes para mi vida, tiene un camino al que nos está invitando. Y en la Biblia dice, en Isaías capítulo 55, Isaías habla como la voz de Dios a los israelitas y Dios dice mediante él, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Una mejor pregunta, mejor que acercarse a Jesús y decir, Jesús, ¿nos podrías dar un trono? Sería mejor decir, Jesús, ¿qué quieres tú para mi vida? ¿Qué planes tienes para mí? ¿Qué posición o rol crees que debo tener en tu reino? Y no quiero tener posición. Imagina la lucha que estaba teniendo en ese momento porque los discípulos están ahí. Hay 2 pidiendo cosas y hay otros 10 más. ¿Qué significaba eso para los otros 10? ¿Dónde se sentarían? ¿Dónde estarían sus tronos? Solo imagina este momento. La tensión empieza a subir por la disparidad entre lo que Jesús
ha dicho que sucederá y lo que esta madre le ha pedido. Y Jesús se vuelve hacia ella y mira lo que le dice. Dice, no saben lo que están pidiendo, no tienen ni idea lo que implica el pedir estar a mi derecha y estar a mi izquierda, porque sí habrá quien esté a mi derecha y a mi izquierda, pero aquellos que estén a mi derecha y a mi izquierda estarán clavados a un lado y al otro. Ustedes no saben lo que están pidiendo, respondió Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí podemos. Entendemos. Lo vemos. Es difícil ser el Mesías. Es difícil pasar la prueba. Lo enfrentamos contigo. Jesús, en su mente, tiene una copa de sufrimiento y los discípulos tienen una corona de gloria en mente. Jesús entiende las implicaciones de ir a Jerusalén, pero las mentes de los discípulos están tan desorientadas y confundidas como todo su sistema de valores. Yo no los culpo, porque al leer el Antiguo Testamento y ver lo que esperaban de un Mesías, hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que ciertamente eran confusas sobre cómo sería el Mesías. En Deuteronomio capítulo 28, por ejemplo, hay una promesa que Dios hace a los israelitas. Los pondré a la cabeza, no en la cola, es decir, serán poderosos y tendrán posiciones prominentes como nación. Y aquí los ves bajo la opresión romana y eso es confuso. El reino de Dios en su mente tendría que haberlos liberado políticamente del poder de los romanos. Eso podía fácilmente malinterpretarse. Pero es fácil también al leer la Biblia no ver esas partes donde Dios le habla al pueblo. Porque en Isaías capítulo 53 hay un momento donde se habla de una profecía sobre el Mesías y lo describe como varón de dolores. Y lo que Isaías dice sobre el Mesías que vendría es que sería molido por nuestras iniquidades, que llevaría nuestros pecados sobre sí, que golpearían su carne para que fuéramos perdonados. Leían el Antiguo Testamento, pero solo podían pensar en el poder, la prominencia y el prestigio. Jesús miraba la historia de Dios y la veía a través del lente del sufrimiento. Entendía lo que iba a soportar. Quiero que veas la disparidad entre los discípulos y Jesús, porque cuando Jesús está en un punto de gran sufrimiento en el huerto de Getsemaní, cuando sabe que está cerca la cruz, Jesús estaba postrado ante su Padre Celestial diciendo, Padre, si hay alguna otra forma de que el mundo sea perdonado, que sea así, Señor, que haya, Padre, alguna forma, pero que sea, Señor, tu voluntad. Él vino como varón de dolores, vino como maestro y estaba dispuesto a pagar el precio del perdón del mundo. Ustedes no entienden, dijo Jesús, cuando piden liderazgo en mi reino. Lo que están pidiendo, no entienden el dolor que requiere seguir mi camino. Y me encanta que dice, ellos le responden a Jesús y los mira y dice, les aseguro que beberán de mi copa, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Este pasaje de las Escrituras, quiero que me escuches. Tengo un punto, veo que me miran como, ¿a dónde quieres llegar? Bien, este pasaje de las Escrituras es una manera completamente opuesta de ver la vida que el resto del mundo. Si consideras los caminos y lo que enseña Jesús acá, en los siguientes 4 versículos que salen de su boca, si decidieras creer por completo lo que dice Jesús, es tan diferente al sistema de valores que tiene el mundo. Y es también una de las más bellas imágenes del corazón de Dios. Es el ejemplo más verdadero de la belleza, lo que Jesús les iba a decir. Mira lo que dice. Cuando lo oyeron, los otros 10 se indignaron con los 2 hermanos. Jesús los llamó y dijo, miren, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones saben que los romanos los oprimen. Toman el poder y los oprimen con el poder, lo saben. Y los altos oficiales abusan de su autoridad.
En el versículo 26 en tus notas, quiero animarte a encerrar esta frase. Jesús miró a sus discípulos, miró a todos sus seguidores y les dijo, entre ustedes no debe ser así. En mi reino el sistema de valores es otro. Para los que me siguen, voy a cambiar el paradigma del poder. Voy a implementar una forma diferente de ejercer el liderazgo en la iglesia, en el reino. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, dice, el que quiera hacerse grande, esto es algo interesante. Jesús no los castiga por desear la grandeza. Dice, el que quiera hacerse grande, eso es genial, querer ser grande. Pero hay una forma de hacerse grande en el reino de Dios que es diferente al reino del mundo. El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo. Este es el versículo. Así como el Hijo del Hombre, Jesús habla de sí mismo. No vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es tan alucinante. El Dios del universo, que tiene todo el poder, prestigio y autoridad, decidió voluntariamente dejar la gloria del cielo, asumir forma humana y enfrentar las cosas que enfrentamos los humanos. Hubo días de mucho calor y él sudaba. También se llegó a enfermar como nosotros. Tenía la opresión y el asedio del gobierno sobre él. Hubo momentos en el que la gente disentía con él. Soportó todo lo que enfrentamos como humanos y no pecó en el proceso. Y al final, después de una vida perfecta y sin pecado, salvó a la humanidad de su pecado y quebranto para que pudieras conocer el amor de Dios. La Biblia dice que Él vino a servir y lo haría llevando a cabo lo que únicamente Jesús podía hacer, abriendo sus brazos de par en una cruz. Le clavaron clavos en los brazos y los pies y le pusieron una corona en la cabeza. No era una corona de oro, sino de espinas, y se la clavaron para que así pagara el precio del rescate y tú y yo tuviéramos perdón y una relación con Dios, para que todo el pecado, la vergüenza y el quebranto en nuestra vida fueran borrados basado en un acto de Jesús en la cruz. Jesús dijo, esta es la esencia de mi reino. Esto es, en esencia, la forma inversa de vivir. Si vives de esta forma, si vives de forma que tu ambición sea poner las metas e intereses de otros antes que los tuyos, si vives de forma que no te importe el poder, la posición, el prestigio, la notoriedad, si deseas tomar la posta y servir a los que te rodean, si estás dispuesto a dejar de lado tus derechos por el bien de otra persona, si lo haces, le mostrarás al resto del mundo lo que hizo el Hijo del Hombre, porque Jesús no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por todos. ¿No es el acto más hermoso? Él nos hace esa invitación a ti y a mí a una forma de vida muy diferente. En los minutos que me quedan, quiero mostrarte por qué esta es una invitación. De hecho, es uno de los mensajes más satisfactorios que podríamos oír. La primera es la invitación en el llamado de Dios a la grandeza. Es una invitación a buscar un fiel servicio en vez de una posición alta. Jesús muestra que Él no busca posición, así que tampoco deberíamos hacerlo nosotros. Lo que debemos buscar es un fiel servicio a aquel que nos dio el ejemplo, dando su vida por los pecados del mundo. Entonces, cuanto más decida vivir así, más experimentaré el gozo de ser usado por Dios. Si quiero ser grande, si quieres ser grande según los estándares de Dios, si quieres ser visto con ojos de grandeza, si quieres que Dios con sus ojos te vea con grandeza, te invito a que busques un fiel servicio antes que posición y a que experimentes el gozo de ser usado por Dios.
Proverbios 11:25 dice: el que reanima a otros será reanimado. Esta es la imagen. Vas caminando con un envase de agua y cada vez que se vacía, se vuelve a llenar. Cada vez que nos entregamos, como dice el proverbio, hay un refrigerio para nuestra vida. Se podría decir que aquel que toma de otros es miserable. ¿Conoces a alguien así? Este no es un buen momento para tener contacto visual con el de al lado. En muchas instancias de la vida intentamos tomar, tomar y tomar. Eso nos hace miserables como resultado. Pero Jesús nos invita a dar, dar, servir, amar y a experimentar gozo y satisfacción como resultado. Tal vez quieras escribir esta frase: un servicio fiel no significa un servicio frustrado. El hecho de que Dios nos invite a servir no significa que debamos hacerlo frustrados. Es una invitación a servir con gozo. Lo que he visto en mi papá cumplirá 68 años pronto. Ojalá no se moleste que diga su edad. Él, en los últimos años, lo vi crecer en su madurez espiritual. Lo vi volverse más piadoso en los últimos años de una forma poderosa. Si le preguntaras qué es lo que te ayudó a madurar, qué es lo que te ayudó a crecer en estos años, mi papá fue un día a un programa, Reinicia tu vida. Allí él escuchó sobre cómo tratar con heridas del pasado, cómo tener sanidad con la gracia y el perdón de Dios. Fue un programa que se hizo para hombres, unos días de retiro. Al terminar, mi papá dijo: impactó tanto en mi vida que debo hacerlo para otras personas. Así que lo hacía un mes sí y un mes no. Los fines de semana invirtió en grupos de hombres. Él lideró el ministerio de hombres como voluntario, por cierto. Comenzó a liderar este ministerio y ahora él va al centro de Detroit, cerca al área del país donde vive. Va al centro de la ciudad de Detroit a trabajar con personas que salen de prisión. Lo hizo el fin de semana. Quiero que vean la imagen. Seguro adivinas cuál es mi papá. Es el del extremo derecho, segunda fila. Si él les contara sobre la experiencia de invertir en la vida de estos hombres, con lágrimas cayendo por sus ojos, diría: es genial ser usado por Dios. Es genial que Dios use mi vida. Hay algo en lo profundo del alma que anhela que Dios nos use. Dios te dio una forma que nadie más en la tierra tiene. Él te dio dones, talentos y experiencias. Dios te hizo de forma que pudiera usarte para marcar la diferencia en el planeta Tierra. No hay mayor plenitud que cuando le dices que sí a Dios y lo dejas usarte y a tomar tus dones para marcar la diferencia. Todas las generaciones están aquí en Saddleback. Hay jóvenes y gente madura. Hay jóvenes y gente de todas las etapas de la vida. Me gusta ver a la gente ofrecer sus dones en cualquier etapa de la vida. Dios puede llamarte para marcar la diferencia con tu vida. Me gusta esta imagen. Él es EJ, uno de los estudiantes. Se acaba de graduar de la secundaria. Y al lado está Caedmon, mi hijo mayor. EJ, este joven, siente pasión por Dios. Él ama a Dios y quiere que Él use su vida. Así que él dijo: Dios, haré lo que pidas de mí. Te diré que sí, te seguiré a donde me pidas. Dios puso en él el deseo de hacer reuniones de oración para los estudiantes que volvían a la escuela. En estos días, en el campus Lake Forest, EJ, estudiante voluntario, liderará una reunión en la que cientos de padres e hijos se unirán para orar por sus familias al volver a clases. ¿No es maravilloso que un estudiante tenga tal impacto? Bien, hay muchas formas en que Dios nos puede usar para marcar la diferencia. Tengo una meta fuera de mi mensaje. Espero te unas. Mi única oración es que hoy, mi meta es que tú hoy digas: dejaré que Dios me revele cómo quiere que marque la diferencia en el mundo. Solo quiero eso. Quiero que conozcas eso especial que Dios puso en ti y que nadie más tiene. Que veas lo que quiere instaurar en su reino y así marques la diferencia y así experimentes satisfacción. Una de las formas en las que queremos ayudarte es que en 2 semanas vamos a lanzar Activa Paso 3.
Activa paso 3. Si vienes hace un tiempo, era la clase 301 en la iglesia y ahí descubrías tu forma. Hemos querido actualizarla y la lanzaremos en 2 semanas. Aquí podrás saber todo sobre cómo te ha diseñado Dios a ti y cómo marcar la diferencia con lo que te ha dado, pues queremos que descubras tu forma y que seas usado por Dios. La decisión de buscar el fiel servicio en vez de posición, lo diré. Esa decisión viene con mayores niveles de madurez espiritual. Una forma de verlo es con los que tienen niños pequeños. Nos gustan los niños de aquí. Damos gracias por los niños de Saddleback. Y creemos que son una bendición de Dios, como dice la Biblia. Pero algo con lo que estamos de acuerdo, todos, es que no salen del vientre ayudando. Salen del vientre y traen deleite. No obstante, por un tiempo solo ensucian pañales, vomitan, lloran y sonríen. Esperamos por meses y finalmente sonríen. Eso nos complace. De los niños no esperamos mucho, pero a los 17, 15 o 10 esperamos que ayuden en las cosas de la casa. Y mientras maduras al crecer en la fe, el momento en que empezamos a servir es el momento en que dejamos el biberón. Cuando dejamos que Dios use nuestros dones, maduramos espiritualmente. Hay algunos seguidores de Jesús, óyeme aquí, que no han seguido a Jesús por 40 años. En realidad, repetiste un año 40 veces. Eso es porque cuando vivimos pensando en nosotros y no dejamos que Dios use nuestros dones, somos miserables. Así que tu nivel de madurez espiritual está ligado a tu nivel de servicio. Así que si quieres crecer, si quieres madurar, la única forma es poniendo manos a la obra y sirviendo. Eso es buscar un fiel servicio en vez de posición. Segundo, preferir el favor de Dios por encima del aplauso de la gente. Quiero que consideremos que en toda la Biblia hay una imagen que Dios usa de un esclavo. Puedes ver que el apóstol Pablo, cuando escribía las cartas, se llamaba esclavo de Jesús. Un esclavo era una persona que había sido comprada como sierva. Esta serviría por un periodo de tiempo, pero cuando terminaba el periodo de servicio por el pago de su deuda, llegaría el momento en que tendría que decidir, o seguía con su vida o se quedaba con quien era su amo. Si quería quedarse con el amo, podía acercarse a él y decirle, quiero quedarme contigo. En su oreja, le hacía un agujero como de un pendiente en su oreja para que se supiera que ahora era esclavo del amo por elección. Es una elección que hago por voluntad para servir a esta persona porque la amo. Le respondo a él como mi amo. Pablo decía, soy siervo esclavo de Jesús. Así que hago esta elección voluntaria de tomarlo como mi amo, como el único sobre el que está el fundamento de mi vida. Y cuando hacemos esto, experimentamos la libertad de la autopromoción. Notamos que en el mundo hay una presión para promovernos. Nos aseguramos de que todos sepan lo que comemos. Es como un restaurante que dice cuántos me gusta alcanza esta comida y nos dejamos llevar por la cultura de esa autopromoción. Pero Jesús quiere hacernos una invitación a decir, puedo servir de modo que no es necesario que se sepa qué hago. ¿Has conocido a alguien que necesita que sepas todo lo que está haciendo? Que diga, te daré una camiseta de soy un siervo humilde, así la usas y todos lo pueden notar. Y Jesús dice, en realidad así no se hace en mi reino. Mi pueblo hace cosas que nadie más ve, sirven de forma que nadie reconoce, pero yo sí los veo y los bendigo porque lo hacen para mí. En Colosenses capítulo 3, Pablo dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Cada vez que sirves, cada vez que te arremangas, cada vez que pones las metas e intereses de otro antes que las tuyas, hay una recompensa de Dios.
Me gustan las innumerables historias así en Saddleback. Algunos probablemente no quieren que cuente su historia, pero voy a contar una desde aquí. Esta es una pareja que quiero que veas. Son Jim y Marsha Reedy. Y están sirviendo hace 28 años en Saddleback. Y quiero que vean su foto aquí. Invirtiendo fielmente en la vida de niños de 5 años. Si han estado con niños de kinder, los amamos, pero quitan mucha energía. Por 28 años han dado todo de sí y ahora pasan la batuta a la siguiente generación. Y Cassidy y Sammy, que eran parte de su clase cuando eran niños y ahora los relevan en su función de líderes. Incontables momentos. ¿Se imaginan cuántas veces fueron a casa exhaustos de servir el fin de semana, pero satisfechos al saber que habían sido usados por Dios para hacer su obra y la libertad de eso? No necesitan que se sepa, no tienen que promoverse, pero hay innumerables personas en la vida de Saddleback que en muchos años han dado todo de sí para que estemos donde estamos hoy como iglesia. Así que vivimos por los sacrificios de tantos siervos anónimos que se han dado a sí mismos por el bien del reino y se interesan por las metas e intereses de otros y solo sirven, sirven y sirven. Y estoy agradecido por las personas que antes de que tuviéramos un edificio en la preparatoria Tribuco ponían sillas tras sillas tras sillas tras sillas para que la gente se sentara y escuchara el evangelio. Estoy agradecido por los de nuestro campus de Santa Rosa que sirven a estudiantes. Quiero que vean una foto del nuevo lugar al que se cambiaron. Se mudaron a un nuevo salón en Santa Rosa. Va a aparecer en un segundo. Así se veía antes y así se ve ahora, lleno de estudiantes. Este es su edificio, Santa Rosa, Filipinas, totalmente lleno. Y estos son todos los líderes que se reunieron para decir: aceptamos ser usados por Dios, y no sabe sus nombres, pero Dios conoce y ve a cada uno de ellos y los valora, y hay una herencia, hay un premio que cada servidor obtiene de Dios. No se trata de promoverse, es dejar nuestra promoción para poder oír a Dios diciéndonos: lo has hecho bien, mi siervo, te amo. Es una libertad que quiere darnos, del aplauso. Finalmente, hay un último aspecto con el que quiero terminar. Para poder acceder a la senda de grandeza, hay una renuncia a la expectativa de una vida fácil. Y sé que en los próximos momentos voy a tocar algunas llagas. De hecho, ya toqué mis propias llagas con esto. Y el descubrimiento es que con frecuencia, especialmente aquí en Estados Unidos de América, hemos confundido la comprensión de Dios con el llamado sueño americano. Y solemos pensar que Dios existe para hacer mi vida más fácil, que Dios está sentado en el cielo tratando de pensar cómo hacer mi vida más conveniente. Y todos sabemos que al crecer la conveniencia, la miseria, también puede crecer. Como a veces pasa con mis hijos, que vamos a comer donde hay varios puestos y todos pueden comer lo que quieren, muy conveniente, pero todos son miserables al escoger un restaurante. Y en nuestra vida, cuando todo se nos da fácilmente, conveniencia, confort, placer, lo que pasa es que nos hacemos débiles en la fe. Y lo que Dios quiere hacer es fortalecer a su pueblo para que se anime a aceptar la dificultad y el dolor por la esperanza de un premio mayor. Así que la invitación de Jesús es la invitación a venir a morir. Es una invitación a entregar tu vida por algo mucho más grande que lo que el mundo ofrece. Y en esa entrega de nuestra vida hay momentos en que servimos cuando nadie ve, hay momentos en que servimos a un alto costo y con gran dolor, porque hay una visión mayor que impulsa nuestra vida, y esa visión es impulsada por una imagen de belleza. Es impulsada por la comprensión de que al otro lado del servicio hay un Dios que se deleita en nosotros, sus hijos e hijas,
y que se interesa por cada necesidad, que desborda esa clase de amor, esa unión cósmica que el Padre y el Hijo y el Espíritu han tenido toda la eternidad y que ahora nos trae a nosotros a esta relación amorosa con el Creador del universo. Somos hechos hijos e hijas y somos también una parte del mayor y mejor negocio familiar del planeta. Y vivimos la vida de tal forma que cedemos nuestros derechos por esta mayor visión que Dios ha dado para que personas de toda nación, tribu y lengua puedan conocer el amor de Jesús. Cuando los discípulos van en camino a Jerusalén, tienen a una nación en mente. Pero cuando Jesús va a Jerusalén, Jesús tiene a las naciones en mente. Así que Jesús entiende que no solo se trata de que Israel tenga más gente y sea bendecida como nación. De hecho, en el libro de Isaías, Dios dijo a través de Isaías: no es suficiente traer a mi pueblo de vuelta. Voy a hacerlos una luz para el mundo, para que el mundo pueda ser salvo por mí. Y Jesús vino como una luz para que las naciones conozcan la esperanza que existe, porque la tumba de Jesús está vacía. La invitación para nosotros es a dar nuestra vida para ser parte de esta misión, esta invitación a formar la iglesia de Jesús para que las naciones conozcan el corazón de Dios. Para ustedes hoy, cuando consideran su vida y todas las cosas que hacen con su tiempo y energía, estoy seguro de que hay cosas que han tratado de lograr en su vida y hay momentos en que obtienen eso mismo que creían que les daría placer y creían que les daría gozo, y al obtenerlo fueron más miserables que al empezar. Se esforzaron más y más y más y obtuvieron esa casa y pensaron: oh, cuando tenga esa casa seré feliz, o cuando me case seré feliz, o cuando tenga un hijo u otro hijo o un empleo. Y seguimos llenando la lista de una y otra vez, tratando de obtener algún placer que haga nuestra vida mejor. Pero Jesús dice: hay un camino mejor. El mejor camino es entregar tu vida. La verdadera realización, verdadero gozo, verdadera paz se encuentra cuando entregas tu vida y estás dispuesto a aceptar el dolor y pasar por dificultades. Y algunos están tan renuentes a pasar por el dolor que viene, así que se quedan del otro lado de esta gran invitación de Jesús. ¿Por qué no decir sí? ¿Por qué no tomar la aventura de una vida? Animarse a decir sí, a dejar que Dios use tu ordinaria vida y hacer la diferencia y vivir los inconvenientes. Puede haber un momento en que tú debas levantarte media hora antes para servir. Y con frecuencia les recuerdo a mis hijos, y en mi familia solemos hablarlos: si Jesús pudo morir en una cruz por mí, puedo dar media hora para servirlo. Y la invitación es muy pequeña en comparación con lo que Él hizo y lo que Él da. Cuando tú das de ti mismo, experimentarás una clase de paz en medio del dolor, en medio del sufrimiento, un gozo, una libertad, una paz que no se encuentra en este mundo. Las casas no están mal, casarse tampoco, ni los hijos, ni los autos, ni los empleos, todos son grandiosos. Pero a fin de cuentas, si nuestro objetivo no es la clase de ascenso del que Jesús hablaba, su ascenso fue a una cruz, por una cruz a una tumba vacía. Nuestro ascenso no es a un puesto, no es al poder, no es al prestigio. Nuestro camino es servir y amar y dar de nosotros para que los seguidores de Jesús sean muy distintos al mundo que los rodea. A veces se nos conoce por nuestra ideología. A veces nos conocen más por nuestra política que por nuestro servicio. Y no es que esas cosas no importen, pero a fin de cuentas lo que Dios quiere es un grupo de hijos e hijas que sirvan en el mayor negocio familiar que va a existir. Hay una invitación para ti hoy a responder y decir sí a lo dicho, pero hay una historia con la que quiero terminar. Y esta historia es en verdad sobre un siervo de Jesús.
hubo una pareja que cuando llegamos aquí nos recibió muy bien, Greg y Betty Hawkins, que han sido parte de Saddleback por décadas. Y Greg era parte del equipo de oración cuando llegamos. Quienes conocieron a Greg siempre estaba diciendo chistes, y la última vez que vi a Greg, justo antes de predicar, me dijo: Pastor, sus camisas son pequeñas para sus brazos. Dijo: necesita conseguir brazos más pequeños o camisas más grandes. Es mi consejo. Greg se fue en junio del 2023 a casa con el Señor, y Betty se quedó aquí. Fue superando su luto y dolor. Y lo que se veía en Betty era esa voluntad de superar el dolor, seguir amando, sirviendo, entregando su vida. Servía en muchas formas. En la iglesia servía en lo que hoy es el centro. Sirvió. Lo más importante, su pasión, eran los viajes misioneros a Ghana. Y fue en muchas ocasiones a Ghana. 7 veces guió a esos viajes. Y hubo un viaje que iba a hacer la semana pasada e iba a dirigirlo con mucho dolor. Un fin de semana, Stacy y yo la vimos, oramos por ella para que sanara y pudiera hacer el viaje. Así que hizo el viaje a Ghana. Fue con varias personas de nuestra iglesia y fue usada por Dios en tierra de brujos. Abrió la Biblia en esos lugares. Y Dios hizo grandes milagros a través de Betty. Llegó el domingo en la noche. El lunes se dedicó a reacomodarse para volver a la normalidad. Luego, el martes, una de sus amigas la buscó y no pudo encontrarla. Y descubrieron que Betty había fallecido, que estaba con el Señor. Y quiero que vean una foto de esta mujer que Dios, esta preciosa mujer de Dios, esta sierva de Jesús. Y quiero que vean cómo estaba hace apenas unas semanas. Quiero que noten el gozo y deleite de su rostro en Ghana mientras servía. Y lo que creo que es notable sobre Betty es que ella, en este momento, ha obtenido su premio. Ella está alrededor del trono, el trono del Rey de Reyes, adorando al que ha servido su vida entera. Se fue esta semana a verlo cara a cara. Y cuando se fue a verlo cara a cara, Betty, que se volvió una de nuestras pastoras en Saddleback, nombrada justo antes de irse a Ghana, Pastora Betty. Me imagino a los ángeles diciendo: bienvenida, Pastora Betty, al cielo. Y ahora está adorando a Jesús. No puedo imaginar ese momento. Ciertamente habrá oído de Jesús. Bien hecho, Betty, bien hecho, sierva buena y fiel. Y esa es la invitación, es el momento en que todos estaremos ante el Dios vivo. Uno relatará lo que hicimos con el mensaje de Jesús. ¿Recibimos salvación? Pero la otra será una cuestión de servicio y administración. ¿Qué hiciste con lo que Dios te dio a ti? Y Dios te está invitando hoy a esta gran historia que está armando aquí en el planeta, a dejarlo usar tu vida. No eres muy joven, no eres muy viejo, no es tu origen lo que importa, no es cuánto conocimiento tengas, es esto. Dios, estoy disponible para ser usado por ti. La Biblia dice que nuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús, quien no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, tomando la naturaleza de siervo, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso el Padre lo exaltó y hasta lo sumo, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese en el cielo y en la tierra que Jesucristo es el Señor. Esa es la imagen de la invitación que nos hace el siervo sufriente que entregó su vida por ti. Te invita a una vida de servicio que trae realización y gran gozo. La libertad y perdón, gozo y paz que ha llegado a nuestra vida ahora nos invitan a transmitir eso mismo a la vida de otros. Quiero invitarlos a cerrar los ojos en todos los campus, solo por un momento. En un momento de entrega, para decirle a Dios: Dios, quiero ser usado por ti. En este momento pueden decir: querido Señor, entrego mi vida a ti. Elijo hoy ser un siervo tuyo. Quiero oír ese elogio de tu voz. Bien hecho, buen y fiel siervo. Dios,
Ayúdanos a estar dispuestos a sufrir cualquier inconveniente que pueda surgir por el servicio a otros. Gracias, Jesús, por darnos tu vida. Diste tu vida en rescate para que seamos perdonados y ahora se nos invita a seguir tu ejemplo, sirviendo a otros. Ayúdanos. En nombre de Jesús. Amén. Amén.